Posicionamos en un tema que realmente nos preocupa y nos ocupa. En este espacio siempre le brindamos, por supuesto, un lugar preponderante a todo lo inherente a la violencia de género y a todo lo que tenga perspectiva de género. Le hemos invitado a nuestra editora de género, a nuestra compañera Fernanda González, para dar cuenta de un aniversario, 10 años desde la creación del Observatorio de Violencia de Género, un encuentro muy importante que se desarrolló en Catamarca. ¿Cómo estás, Fer? ¿Cómo estás, Ximena? Muchas gracias, muy buenas tardes para todos y todas. Sí, se realizó este encuentro en Catamarca, en la provincia de allí, y que tiene que ver con todas las entidades que integran del Ministerio Público de este Observatorio de Violencia de Género. Y justamente cuando estamos cerrando este mes de junio, ¿no? Hemos hablado mucho en lo que fue el 3 de junio, de todos estos hechos violentos, de la cantidad de femicidios, de las cifras que asustan y de todas las políticas que se pueden implementar y tal vez mejorar para dar una mejor contención, ¿no? Bueno, para hablar sobre este encuentro le hemos invitado a la fiscal general adjunta Bettina Croppi. Gracias por acompañarnos, es un honor tenerla acá. ¿Cuáles han sido, gracias a usted, los lineamientos generales o el balance de este encuentro que se dio en Catamarca, como para entender por dónde viene la agenda, ¿no? Las preocupaciones? Bueno, el observatorio, como bien lo adelantaban ustedes, tiene ya 10 años de vida y es un espacio muy rico de intercambio en el que hay dos representantes, un representante jurídico y un representante técnico de cada una de las provincias. O sea que estos espacios son realmente muy ricos porque intercambiamos experiencias, no todas las provincias estamos en la misma situación respecto de la lucha contra la violencia de género, no todas tenemos los mismos recursos, entonces a veces a falta de recursos hay que agudizar el ingenio y tratar de diseñar otro tipo de estrategias para poder afrontar este fenómeno que es masivo, la verdad, es un fenómeno que afecta a todo el país. ¿Cómo está Córdoba con respecto a otras provincias? Córdoba está bastante por encima de la respuesta de las otras provincias. La verdad es que, por suerte o gracias a las políticas públicas que se han sostenido en el tiempo, cosa que no sucede en este momento en la mayoría de las provincias, ¿no? Y ni hablar a nivel nacional, o sea, hay un retroceso fuerte de las políticas públicas respecto de la lucha contra la violencia de género. Esto no sucede en Córdoba, desde hace ya muchos años hay una lucha sostenida y en cuanto a recursos estamos bastante por encima de los recursos asignados a la mayoría de las provincias. El fenómeno es grave, es muy grave, incluso en esta provincia que tiene todos estos recursos, ¿no? Recién conversamos afuera, el fenómeno se lleva aquí en la provincia de Córdoba el 19% de todos los casos que ingresan al sistema penal. El 19% hablando de casos de violencia de género en donde está involucrado un delito. Después tenemos todos los otros casos de violencia de género que implican violencias económicas, otro tipo de violencias que no implican un delito, que no están contabilizados en este 19%. Es altísimo ese número, ¿no? Es altísimo porque son alrededor de 61.000 casos al año en la provincia de Córdoba. Afrontar este fenómeno masivo es complicado dar respuesta. En el observatorio lo que se ha hablado, como el fenómeno es masivo en todos lados, este año se ha planteado seriamente dos o tres líneas de acción fuertes respecto de cómo priorizar casos. No podemos atenderlos a todos de la misma manera. Entonces, ¿de qué manera priorizar casos? No es fácil la decisión, porque a veces un caso que se presenta como de una intensidad leve o de una amenaza leve termina teniendo un resultado grave o un resultado luctuoso. Entonces, priorizar casos y tomar este tipo de decisiones a veces no es fácil y a veces implica cierto riesgo, pero definitivamente el fenómeno nos está obligando a tomar decisiones de priorización porque afrontar 60.000 casos al año es prácticamente imposible afrontarlos a todos con la misma intensidad. Otro de los ejes que se trató en el observatorio que nos resultó de mucha importancia es priorizar los recursos tecnológicos para dar respuesta por un lado, pero además para hacer un seguimiento más efectivo y más adecuado de las medidas de protección que ya se ordenan, digamos. Las medidas de protección se ordenan casi en todos los casos en donde hay una denuncia de violencia, casi en todos los casos. Pero después el seguimiento a veces es complicado, a veces los recursos tecnológicos no son suficientes. Entonces, bueno, uno de los ejes que se trató es, este año, tratar de profundizar en recursos que nos lleven a eso, digamos. La provincia va a apostar justamente a destinar más recursos. Con respecto a las otras provincias,
Córdoba tiene el Polo de la Mujer, que es algo distintivo a nivel nacional, ¿no? No hay otro, en toda la Argentina no hay otro, y en los países vecinos, en algunos sí. En Uruguay estaban replicando el modelo Córdoba. La licenciada Claudia Martínez, que es la que dirige el polo, estaba haciendo un trabajo intenso con ellos, tratando de llevar la experiencia de aquí. No hay otro polo de la mujer en situación de violencia como el que hay en Córdoba. Es una respuesta verdaderamente muy adecuada, porque la mujer que acude al polo, la persona que acude al polo, tiene en ese mismo espacio físico, geográfico, por así decirlo, toda la respuesta que requiere en ese momento. ¿Qué significa esto? Se le toma la denuncia. Desde allí se disparan las denuncias para tomar las medidas de protección. En ese lugar se coloca la pulsera si es necesaria, se entrega el botón antipánico. Tenemos los equipos técnicos ahí, alojados allí, equipos técnicos médicos y equipos técnicos psicológicos. Y luego el Poder Ejecutivo, una vez que la mujer ha hecho todo el recorrido de la denuncia penal, que a veces recibimos algunas críticas respecto del tiempo que una mujer pasa dentro del polo cuando va a hacer la denuncia. Verdaderamente, a veces tenemos mucha demora por este fenómeno masivo. ¿Cuántas personas acuden? Y estamos hablando de que nosotros en el polo tomamos como promedio diario alrededor de 40 denuncias, y hemos tenido días de pico, digamos, de alrededor de 80 denuncias. Bueno, Otro 40 por número día, altísimo. 80 por día es un montón, 60.000 al año. Y ante estos números, el 19% que involucra a Córdoba, ¿no? ¿Qué pasa con los hombres? Claro. ¿Cómo explicamos este tipo de violencia? Porque muchas veces hablamos, bueno, la mujer, la prevención, la mujer a la que denuncia, la mujer que padece, la mujer a la que matan. ¿Qué se hace con respecto al hombre? Bueno, al ese fue el tercer eje, mira, el tercer eje del observatorio. El tercer eje fue, bueno, priorizar los casos, los medios tecnológicos para el seguimiento de medidas de protección, y el tercer eje fue tratamiento adecuado con abordaje comunitario, tanto para víctimas, que ya lo tenemos desde hace mucho, como para agresores, que, si se quiere, es una novedad. En Córdoba ya tenemos, ¿no? El centro de atención de varones en situación de violencia. El centro fue una lucha muy grande, ¿no? El centro ya debe tener alrededor de 6 o 7 años aquí en Córdoba. Cuando pretendimos, empezamos con esta necesidad, porque realmente veíamos que le estábamos cargando sobre la víctima mujer todo. Claro. Hacer la denuncia, tener el botón, la prevención, el tratamiento, empoderarse, todo es la mujer. Todo. Bueno, el centro vino a apostar por un cambio, digamos, un cambio de paradigma. Si no trabajamos con los varones para una toma de conciencia, muy difícilmente erradiquemos esta violencia patriarcal. Entonces, cuando se instaló el centro de varones, tuvimos una cierta lucha con las ONG de protección a la violencia contra la mujer, porque hubo cuestionamientos respecto de que se destinaban recursos al tratamiento de agresores y no esos recursos podían ir a víctimas. Verdaderamente la experiencia indica que ha sido un gran acierto. El centro empezó con un plan piloto y se ha ido ampliando. En este momento incluso reciben varones que voluntariamente quieren concurrir porque registran que tienen un problema, y está diseñado con un sistema muy abierto, con un sistema de trabajo comunitario, en rondas comunitarias. No es un tratamiento psicológico para el agresor, sino un planteamiento del problema desde otro punto de vista, como una toma de conciencia de la violencia que están atravesando. A toda esta situación, este panorama, le sumamos la violencia digital. ¿Va a haber novedades con respecto a eso? Sí, efectivamente ya está creada la nueva Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual en Entornos Digitales. No está puesto en funcionamiento todavía, estamos a la espera de que termine el concurso de fiscal que se pueda hacer cargo de esta fiscalía, pero está todo preparado. Estimamos que para la segunda mitad del año va a comenzar a funcionar, y esto responde a un fenómeno clarísimo de la detección de la manifestación de violencia en redes sociales, el fenómeno del grooming, el fenómeno de lo mal llamado pornografía infantil. Esta violencia ya transversal, ¿no? Que ya es física, es verbal, es en las redes, es en todos los ámbitos y de todas las formas, sumada a la inteligencia artificial. Efectivamente. Hay un trabajo intenso en el Ministerio Público Fiscal de Córdoba, esto ya hablando exclusivamente de nuestra provincia, respecto de la transversalización de la perspectiva de género. Hemos trabajado intensamente y hemos logrado
perfeccionar a nuestros equipos técnicos especializados. Entonces tenemos 6 fiscalías especializadas en violencia de género, 2 y ahora 3 de delitos contra la integridad sexual. Tenemos una unidad contravencional de género, eso también no hay otra en todo el país. De hecho, y con respecto a la inteligencia artificial, ingresó en la legislatura un proyecto, después de lo que pasó con el gobernador Martín Yazora, para plantear una normativa porque hay un vacío. Sí, hay un vacío. Hay absoluto. Le quería preguntar. Incluso, perdón, sí. pero, incluso está pendiente con la ley Olimpia, sí, que se sancionó el año pasado, logramos que la violencia digital fuera reconocida como una forma de violencia especial en contra de la mujer. Lo que ahora nos resta es tipificar el delito de acoso sexual a través de las redes, que todavía no lo tenemos tipificado como delito, es una cuenta pendiente y eso sí es una ley nacional porque tiene que reformar el Código Penal. Bien, le quería preguntar con respecto a la crisis económica actual y la violencia de género, ¿se pueden plantear vinculaciones? La actual no lo sé. Porque a veces la preocupación de que falta la plata, que el salario no alcanza, motiva o facilita el entorno a la discusión. Recién escuchaba la nota que me precedió que hablaban de estrés laboral, sí, y estrés económico. Sin duda que esto influye, sin duda que esto influye. El entorno más vulnerable y en donde se sacude, digamos, toda la frustración económica y las dificultades económicas es la familia, así que sin duda que influye y se vio en la pandemia, ¿no? En la pandemia se vio un aumento sostenido de los casos de violencia de género en virtud de que de la situación estresante redundaba en la familia. La última, y que tiene que ver con el porcentaje de mujeres que están en la justicia para juzgar muchos delitos, porque a veces los delitos también depende de cómo se los miren, ¿no? Y quién los juzgue. ¿Qué pasa con este porcentaje de mujeres que están allí presentes en la justicia? Integrantes de la justicia. Sí. Y somos muchas las mujeres que trabajamos en el Poder Judicial de Córdoba. En general, todavía se sostiene el techo de cristal respecto de determinados cargos. En nuestro Tribunal Superior de Justicia no. La verdad es que tenemos 3 mujeres en el Tribunal Superior de Justicia, 3 representantes femeninas y no es poco. Pero en otros estamentos todavía se vislumbra el techo de cristal. De hecho, el Ministerio Público Fiscal está dirigido por 5 personas y la única mujer soy yo. Claro, porque a veces uno piensa en la atención, en la recepción de esas denuncias, la importancia de que estén las mujeres o que si están los hombres, esos hombres estén formados en esas temáticas predomina la composición femenina. De hecho, todas las jueces de niñez, juventud y violencia familiar son mujeres. Bien. Ahí sí. Lo que pretendemos es transversalizar. La mujer tiene que estar presente en todos lados, no solamente en las cuestiones de familia, violencia, en todos los estamentos del Poder Judicial. Fiscal, muchísimas gracias por esta charla sumamente interesante. Gracias por invitarme.